el tema de fiscalización, y eso ya lo podrá definir más un contador, la DIAN nos tiene milimétricamente estudiados. Sí. Así como yo recibo de la misma y en la misma cantidad y proporción, yo debo gastar. Si yo gasto más de lo que estoy reportando en ingresos, pues ahí pasa algo. Ahí pasa algo. Bienvenidos una vez más a Igamocol TV, donde la experiencia habla y la inteligencia practica. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante y es la Ley 2381 del 2024, que es la reforma pensional y las nuevas obligaciones para todo lo que tiene que ver con los centavitos. El día de hoy tenemos una invitada especial, ¿cierto, Jennifer? Hola, Rodolfo, claro que sí, tenemos una invitada especial. Clara, buenas, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenida, Clara. Cuéntenos un poquito, usted que es la dura ahí con el tema de la Ley 2381. ¿Qué le podemos decir a nuestros clientes? Porque nosotros tenemos aquí una carta preparada para nuestros clientes para informarles, pero me gustaría que antes de informarles ustedes nos hagan una abreboca de eso. Por lo menos, ¿qué implica esta nueva normativa? Bueno, la normativa trae un cambio muy importante y es quién hace a partir del 1 de julio todo el tema de los aportes al sistema de salud, riesgos y seguridad social, ¿sí? Veníamos acostumbrados de que nosotros como contratistas hacíamos los aportes directamente a los aportes pila, a las diferentes centralizadores de pagos de seguridad social. Sin embargo, con la entrada en vigencia de la ley a partir del 1 de julio, ya no son los prestadores de servicios los que tienen el 100% de la responsabilidad de hacer esos aportes, sino las empresas que los contratan. Wow. ¿Cómo lo ve usted? Qué interesante esto. Sí, porque ya comenzamos a ver un procedimiento totalmente diferente económico. Sí. Porque si yo como persona natural les estoy cotizando a ustedes, por decir algo, un trabajo de un millón, tengo que elevarlo al salario mínimo. Sí, porque los aportes no pueden ser inferiores, o sea, ese 40% que nos van a descontar, que va a ser la base de la liquidación, en ningún caso va a ser el aporte inferior al salario, a la base del salario mínimo, ¿sí? Es decir, que si usted está ganándose $1.000.000 y ese 40%, la base de cotización es inferior al salario mínimo, la cotización que usted hace al sistema de aportes como tal tiene que ser sobre el salario mínimo. Bien. Sí, es la mínima. Y digamos, sí. si yo tengo un contrato total de 10 millones, pero me lo pagan mensual a un costo igual, ¿siempre va a ser sobre los 10 millones o va a ser sobre el salario mínimo? O como ahí sí me confundí. Bueno, la norma dice que el aporte en los trabajadores independientes se hace sobre el 40% del valor de los ingresos. Sí, es decir, que si el contrato vale 10 millones y está dividido en mensualidades de 2 millones de pesos por honorarios, por conceptos de honorarios, ese 40% lo voy a sacar sobre cada pago, es decir, sobre el 40% de los 2 millones. Al finalizar el contrato, naturalmente, esa totalidad de los aportes debe coincidirme con lo que ya yo he pagado, ¿sí? Es decir, que si yo le saco el 40% a ese contrato de los 10 millones, durante los diferentes pagos que se han realizado de manera parcial, me debe coincidir con el valor que yo debía haber pagado durante toda la ejecución del contrato. Ok, bueno, esto rige a partir del 1 de julio de este año. La seguridad social, entonces, los descuentos nos lo hacen directamente el contratante, sí, y nosotros hacemos como contratistas la debida autorización, ¿no? Los trabajadores independientes. Aquí viene la pregunta, Rodolfo. Si yo no doy la autorización. Bueno, la norma trae una particularidad y es que con la reforma, si bien es cierto yo tengo que autorizar, no quiere decir que esté eximida de la responsabilidad de hacer el pago, ¿sí? Es decir, antes yo era la responsable al 100% de hacer los aportes al sistema de seguridad y salud, y la responsabilidad que recaía 100% sobre mí. Con la reforma le dice: usted como empresa contratante tiene que hacerle el descuento de esa base o de esos aportes y usted hacerlos directamente a la pila, ¿cierto? Sí.
Sin embargo, si el trabajador independiente no lo autoriza, no quiere decir que no se vayan a hacer los aportes o que usted como empresa no le pueda exigir la presentación de la planilla. Porque la norma trae una responsabilidad compartida. O sea, usted tiene que descontarme. Sí, o sea, o yo le descuento o usted lo paga, pero me presenta la Entonces esa respectiva palabra de planilla. yo que tiene que autorizar, ¿para qué sirve? Sí, igual se tiene que hacer. Lo que pasa es que como es un descuento sobre un valor, un emolumento que tú estás pagando, ¿sí? Entonces tiene que haber, obviamente debe haber una trazabilidad en cuanto al pago y a los descuentos que se realizan, ¿sí? Por eso es básicamente la autorización. Pero en últimas, la responsabilidad no se evade. O sea, o lo paga usted como trabajador independiente o lo paga usted como empresa contratante. Ese es el acuerdo que tienen que llegar a tener, ¿no? Los dos. Sí. Tanto el contratista como el proveedor. Los trabajadores, la obligación surge tanto para la empresa contratante como para el contratista, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que si bien es cierto, el cambio normativo viene fuerte y sobre todo es la carga administrativa para la empresa contratante, porque tiene que empezar a hacer una serie de exigencias, de requisitos, de presénteme las afiliaciones para saber usted dónde está cotizando, si usted es un cotizante voluntario donde usted hace aportes adicionales a los que está obligado o no. ¿Sí? Toda esa información deben tener en cuenta las empresas contratantes al momento de hacer la inscripción o la cotización o el descuento, porque no es solamente hacer el descuento, es que tiene que hacer el pago. Claro, pero aquí hay una cosa que me preocupa, ¿no? Bueno, me preocupa. Si yo soy administrador de propiedad horizontal, soy prestador de servicios. Sí. En los casos en donde se hayan suscrito ese tipo de contratos. Sí, y trabajador independiente. Y yo trabajo para una copropiedad. Cuando trabajo para esta copropiedad, presto mis servicios como administrador de propiedad horizontal. Claro. Para administrar la copropiedad, Ahí estaré yo con yo. O sea, yo tendría que presentar mis propios recursos, porque yo soy el administrador de la propiedad horizontal. Y es el representante legal. Y es el representante legal. Y el único jefe, pues, entre comillas, sería la Asamblea General, y hay un consejo de administración que es el ente regulador que administra de que el administrador ejecute las cosas. Entonces está pendiente y se ayudan ahí entre ellos, pero no tienen injerencia en la administración como para decir nosotros somos los que le pagamos a usted la seguridad social, ni la ARL, ni nada por el estilo. ¿Es el administrador quien tendría que hacer ese reporte? Claro, como representante legal de la copropiedad debe hacerlo en principio él, ¿sí? Pero aquí hay que recordar algo, y es que las funciones del administrador vienen supervisadas de alguna manera, por decirlo, ¿por parte de quién? De los consejos de administración, que en últimas vendrían siendo los jefes directos de ese administrador, porque es al quien él le reporta toda la gestión administrativa que realiza. Sí. Entonces el hecho de que sea él la persona que operativamente, porque pues hay administraciones o propiedades horizontales que solamente es el administrador, como hay administraciones que tienen pues más gente operativamente funcionando en la administración. Entonces, en los casos en que sea directamente el administrador, pues necesariamente tendrá él que hacer el respectivo aporte, descuento y demás de lo que corresponde a estos valores. Y yo como administrador de propiedad horizontal sí tengo 7 conjuntos. Por los 7 debe cotizar. ¿Debo cotizar por los 7 conjuntos? Sí. ¿Y la ARL? A ver, en el tema de la ARL hay que revisar una cosa, y es que el trabajador independiente está obligado en asumir los gastos de la ARL siempre que sea nivel 1, 2 y 3. En los niveles 4 y 5 ya no los asume directamente el trabajador independiente, sino los asume la empresa contratante. Sí. 4 y 5. 4 y 5. Para los riesgos 4 y 5. En este caso, el nivel de ellos debe estar entre 1 y 3, ya que ellos son administrativos. Gestión administrativa. Y como es gestión administrativa, está entre 1 y 3. O sea, el administrador de propiedad horizontal debería asumir estos riesgos. Dentro de su planilla. ¿Debo reportar cada copropiedad independiente o simplemente con registrar el valor de todos las copropiedades que yo administro? ¿Con esto me cubre a todos en ARL o tengo que reportar cada copropiedad que yo Bueno, la norma no establece como tal que yo tenga que hacer 1 a 1, ¿sí? Lo que nos dice es que el 40% sobre los ingresos de cada contrato. Es decir, que si yo tengo 5 contratos al mes,
5 contratos ejecutando en el mes y cada contrato me significa 1.000.000, pues mi base de cotización no va a ser 1.000.000, sino van a ser los 5 millones. Y sobre esos 5 millones saco el 40%. Sobre ese valor voy a hacer los aportes a seguridad social, riesgos y demás. Queda claro que no tengo que estar reportando el nombre de cada copropiedad. Pues es que en sí el sistema como tal de seguridad, o sea, las planillas cuando reportamos allá no permite, venga, ponga aquí. Exacto, no te van a dejar registrar a nombre de quién está el pago. Por eso precisamente la norma trae, digamos, que ese cambio. Porque muchos prestadores de servicios lo que hacían es que con una misma planilla la presentaban en 5 lugares diferentes donde estaban ejecutando contratos, ¿sí? Entonces, al final del ejercicio no se estaba haciendo lo que decía la norma anteriormente, porque la norma siempre ha dicho, el trabajador independiente debe hacer la cotización de sus aportes al sistema sobre el 40% de sus ingresos por los contratos que usted recibe, ¿sí? Sin embargo, lo que se hacía es, yo tengo 3 contratos, cada uno por 1.000.000, pues la misma planilla que le presento al contrato 1 se la presento al 2 y al 3, ¿sí? Y solamente estoy haciendo un solo reporte, estoy omitiendo los otros 2. ¿Sí? Lo que trae la reforma es que ya no los hace directamente él, pues para evitar ese tipo de situaciones que se estaban presentando, sino para que el sistema se asegure de que usted realmente haga el aporte que tiene que hacer. Está bastante interesante, le cuento. Sí, y el tema aquí viene más interesante sobre todo para las empresas contratantes. ¿Por qué? Porque usted como empresa contratante se está ahorrando una serie de arandelas en los contratos de prestación de servicios, que ya en este momento la persona que empieza a prestar esos servicios empieza a realmente a determinar si el valor por el cual está generando sus servicios realmente vale la pena. ¿Qué es lo que busca esta norma, esta ley, perdón? ¿Esta ley qué busca? Pregunto, eso es una manera de pregunta. ¿Tumbar todos los prestadores de servicios? Porque es que para mi forma de ver los está rinconando. ¿Por qué los está rinconando? Porque los está obligando a convertirse en una empresa. Porque para mí, si yo soy empresa, me es más fácil pagar sobre un salario mínimo una sola seguridad sobre 240, 250.000, incluido el ARL, ¿cierto? Con un presupuesto de 250.000 y tener 30, 40 conjuntos. ¿Sí? Sí. Pero si yo soy independiente, ya esos 240.000 se me pueden transformar con 30 o 40 conjuntos en 2 o 1.800.000 o 2 millones de pesos, ¿es así? Pues hay que mirar, o sea, hay que mirar desde qué punto de vista. Si usted lo ve desde el punto de vista como empresa, claro, naturalmente. Yo como contratista, a mí me sale mucho más viable volverme una persona jurídica por lo que estás mencionando, ¿sí? Sin embargo, la persona jurídica trae en un trasfondo un tema de impuestos adicionales, gastos adicionales de contabilidad, porque no es solamente decir voy a crear la empresa y ya está, sino que trae consigo otra serie de responsabilidades tributarias, ¿sí? No solamente el pago de la seguridad social. Entonces, es un balance. Ahora, hay que mirar a nivel de empresa, ¿a qué está obligando a la empresa? Si resulta ser viable hacerle un incremento a esos valores que están generando por prestación de servicios, de tal manera que pues el trabajador independiente no se vea tan perjudicado, porque es que los montos mínimos para descontar son altos. O sea, si miramos el costo de un salario de una persona que devengue unos honorarios mensuales, diga usted de 1.200.000, ¿sí? Que usted le descuente 460 más o menos, que es lo que vale la seguridad social. No tiene sentido. O sea, estamos hablando que trabajaría por menos de un mínimo. Sí. Trabajaría una persona por menos de un mínimo. ¿Esto no puede obligar a que empiecen los chanchullos? Esto no está obligando también a que ya digan unas mentiras, cotice por lo que no es, o que todo sea por efectivo o por debajo de cuerda. ¿No obliga a eso? Pues acuérdate que la DIAN trae un tema de la trazabilidad del dinero y que las transacciones en lo posible todas se deben hacer vía interbancario. No, porque es que hay un lema que dice que la libertad del ser humano está en el efectivo. Bueno, dicen por ahí también, echa la ley, echa la trampa. ¿Sí? La libertad del ser humano es el efectivo. Bueno, sin embargo, creo que a largo plazo se vuelve un poco más complicado porque en el tema de fiscalización, y eso ya lo podrá definir más un contador,
la DIAN nos tiene milimétricamente estudiados. Sí. Así como yo recibo de la misma y en la misma cantidad y proporción, yo debo gastar. Si yo gasto más de lo que estoy reportando en ingresos, pues ahí hay Ahí pasa algo. ahí pasa algo, hay una información que no coincide. Ujú. ¿sí? Sí. En ese entendido, pues también vienen tus amigos de la UGPP, muy enérgicos, empiezan con el tema de requerimientos, fiscalización, ya viene el tema de sanciones, investigaciones. Entonces, a la larga, quererse ahorrar 2-3 pesos termina siendo mucho más gravoso de manera financiera a que si hacemos los reportes y los pagos en este momento. Que sean equitativos, equilibrados o no, pues... Sí, es cierto. Bueno, aquí el tema es que se vuelve complejo es cuando, digamos, yo como copropiedad, ponerme a hacer una afiliación, ponerme a hacer, crear un usuario, crear una clave es bastante engorroso, siendo que pues los administradores en casos tienen varios edificios y el poco tiempo es netamente para la tema de gestión como tal, o sea, adicionar más tiempo para todo este proceso, porque esto es un proceso documental bastante engorroso, ¿sí? Entonces allí ¿qué es mejor, no? Ahí es donde solo el crear el código con los prestadores es una tortura, porque no es un código que usted entra a una plataforma, haga un registro y ya salió. Sí. Son 2-3 días que hay que tiene el prestador para poderle activar a usted el código, por ejemplo, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Queramos o no queramos, pues la norma ya viene encima, ya viene andando. El 1 de julio los que no lo hayan hecho, pues tienen que ponerse las pilas para poder hacer la creación de los códigos, que es lo que más se demora en cuanto a hacer el tema de los aportes a los parafiscales. Pero, a ver, yo que aquí quiero aterrizar algo, y vuelvo a lo mismo, al tema de las propiedades horizontales. En las propiedades horizontales, no son empresas directas los trabajadores que tiene, todos son prestadores de servicios, todos. Pero la copropiedad no es una empresa, es una copropiedad. Pero es una persona jurídica. Y es una persona jurídica. Esa es la única parte donde sí. Con ese NID y esa representante legal ahí, entre comillas, se vuelve una pequeña empresa. Ahora bien, si esta administradora o esa administradora se reporta en la ARL, bueno, si paga, no tiene nada que ver con el reporte del conjunto. O sea, el conjunto no está obligado a reportar una ARL, es la administradora. O sea, quiero aclarar, mejor dicho, eso. Sí. A ver, porque si no empiezan las confusiones, porque es que por ahí hay sueltos unos comentarios donde manifiestan de que la copropiedad se tiene que registrar en la ARL. Digo, pero ¿cómo se va a registrar una copropiedad en la ARL? Sí. ¿Cómo? Sí. O sea, no entiendo. No, ahora sí se tiene que registrar. Se tiene que registrar. Sí, la copropiedad, pero con esta nueva ley. Sí, con esta nueva norma, la copropiedad se tiene que crear con su ARL, su CPS, o sea, tiene que crear su usuario, su clave, Listo. en todo. Ahora viene otra pregunta. Y afiliar a sus trabajadores independientes. Llámese contador, revisor fiscal, ahora viene otra pregunta. administrador. Listo. Los tiene que afiliar la copropiedad. Sí. Y pagar la copropiedad. Sí, lo que le descuenta al trabajador. Al trabajador independiente. Listo, hasta ahí vamos bien. Y los riesgos a los que reporta, en este caso, cuando es empresas de vigilancia, que estamos hablando de riesgo 5. No, estamos hablando de trabajadores independientes. Es no que de las empresas de vigilancia, Ok, para sí, que sea sí. riesgo 5, son las personas que están directamente prestando el servicio. No, yo tenía una pequeña confusión y acaba de quedar resuelta, claro. O sea, estamos hablando desde de los independientes, de los prestadores de servicios. Independientes, no empresas. No de las empresas. Sumirse mismo dijo, se Sí, tienen no. que convertir en empresas. Sino que es que en un momento me acordé de que la vigilancia es riesgo 5. Sí, claro, Sí, pero pero, no los son que están, empresas. pero los Entonces- vigilantes empresas. como tal que están prestando. Pues están en El empresas. personal administrativo que normalmente viene siendo el cúmulo de contratistas, pues no son riesgo 5. Sí. No, y sí, normalmente son las personas naturales, ¿sí? Las Y esto lo hice a personas propósito porque yo sé que ustedes estaban preguntando esto. independientes, sí, las personas independientes, personas Sí, independientes. naturales. Sí, normalmente en propiedad horizontal hablamos de Esto va a estar contadores, revisores interesante. fiscales, administradores. Esto va a estar interesante. Revisor fiscal. En una copropiedad les pagan 300,000 pesos. Eso no, mire, aquí qué va a pasar. Eso va a ser una locura. No, ¿qué veo yo que puede llegar a pasar? Y es una probabilidad muy grande en temas de propiedad horizontal. Y es que las empresas que se han dedicado a administrar propiedad horizontal
pueden tener una oportunidad importante de recoger a todos esos administradores y Sí. evitarle tener a la copropiedad la carga administrativa de tener que afiliarlos y hacer los pagos mensuales. Porque al ser Exacto. una persona jurídica, sus aportes para fiscales se presentan de manera diferente. Sí. ¿Sí? Pero eso va, a ser, Cambia. eso va a ser muy difícil. O sea, así como usted lo hace ver de que una empresa va a coger a todos los administradores, los va a reunir en un solo grupo administrativo y va a empezar a administrar. Pero no es ese punto. ¿Sabe qué pasa? Que cuando usted entra al consejo de administración de una propiedad horizontal siendo una persona jurídica, ¿sí? Y le dice, vea, yo tengo esta propuesta, con mi propuesta usted no va a tener que hacer todo ese trámite administrativo, porque es que es fácil cuando usted Pero coge... es que finalmente, Clara, No, 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 finalmente a mí como consejo no me importa eso. No, claro que sí. No, no me importa porque yo le voy a explicar porque yo a usted la contrato como administradora de Sí. propiedad horizontal. Que usted no sepa hacer una pila o que no sepa usted entrar en los temas de seguridad social y reportar a los prestadores de servicios, no es mi problema. No, sí es su problema. No es mi problema como consejo porque simplemente no selecciono al administrador, contrato a otro Por administrador. eso, pero en algún momento usted ¿Sí me tiene, comprende? pero en algún momento usted tiene que ser consciente de que el hecho de que el administrador que usted está contratando no sepa no es una excusa para no hacer la tarea. No, pero es que, pero claro, venga. Y hablamos de ya de temas de Y aquí no dinero. estamos Sí. hablando, y aquí no estamos hablando solamente del administrador, estamos hablando del Sí. revisor fiscal No, y del no, contador. sí, pero es que sentémonos en el que hace los reportes, es el administrador que es el representante Sí. legal. Él es el que hace el reporte. Entonces, cuando él está allá y el consejo lo contrata y entonces dice, yo no sé cómo se hace eso, tendrá que aprender. Acuérdate que el que nombra al representante legal, ¿quién es? Los del consejo de administración. Ah, bueno. Entonces, la responsabilidad nace en quién? En la selección, En el consejo. En el de consejo. en la de selección que administración. se hizo. O sea, sí el Eso consejo. no es pero- excusa, o sea, independientemente de que sepa o no sepa, aquí el El tema... consejo tiene que sí claro, o sí tiene cumplir. que sí, No, exacto. sí, pero es que la responsabilidad jurídica no va a caer sobre el consejo, sino sobre el representante legal. Es que lo que quiero que entiendan. No. Ahí ¿Por el qué que no? no. Diga, explíqueme por qué no. No, porque es que el representante legal es un administrador que, aunque tiene responsabilidades, no es el único responsable en este caso. ¿Es que responsabilidad qué? ¿Qué? ¿Qué clase de responsabilidad? Por eso, mire, volvemos a lo mismo. Aquí la norma nos dice, usted como empresa, aquí no me está diciendo que la responsabilidad recae directamente sobre el representante legal. La responsabilidad recae sobre quién? La sobre la empresa. empresa. En este caso, la propiedad copropiedad. horizontal es la copropiedad. La copropiedad. ¿sí? Que el administrador se haya volado una norma, no la haya hecho, haya omitido un procedimiento, lo que sea. Sí, claro, él tendrá su responsabilidad administrativa, fiscal, contable, penal, la que haya lugar que sea dependiendo de la falta, pero no quiere decir que el Consejo de Administración se vaya a saltar esa responsabilidad que le va en algún momento recaer por no estar pendiente de lo que está haciendo. Ahora, el hecho de que el administrador no sepa hacer el registro de los aportes no significa que el Consejo de Administración no tenga la responsabilidad. Sí. ¿Qué pasa con los administradores? Y aquí es donde yo le debato su punto. ¿Qué pasa con los administradores que ya tienen un contrato o que acaban de firmar contrato y no saben hacer el procedimiento? Sí. ¿Los van a sacar? No. Ah, bueno. Tienen que Entonces, aprender. Por eso, tienen que aprender, pero ese tienen que aprender no es exclusivo del administrador. También tiene que aprender los miembros A del eso- consejo. a eso es que el va- que hace el reporte es el administrador, a lo que yo voy. A eso va la reforma, o sea, a una responsabilidad compartida. Compartida, exacto. A que ya no es soy solo compartida, yo pero como independiente, ustedes sino tienen que y entender una cosa. contratante también. No estamos hablando de empresa, estamos hablando de una copropiedad. Por eso. En una Claro. copropiedad, 6 miembros de la administración, donde son personas que tienen 65, 70 años, donde ya se pensionaron, están descansando, están en su casa, donde trabajaron muy duro, pero llamemos que esas 6 personas no son letradas, que no conocen un computador, que están viviendo una vida tranquila, pero son miembros del Consejo de Administración. ¿De dónde van a hacer un reporte? Alguien debe aprender Alguien debe de aprender. ellos. Por eso, porque es que para sigue eso está el siendo- representante legal. Sigue siendo la responsabilidad de la copropiedad. Llámese consejo, llámese como se llame, de la copropiedad. Entonces el consejo, como son los líderes de toda la copropiedad, pues son los representantes y los que tienen que responder El consejo frente a eso. tendrá que apoyarse ya sea en algún miembro del consejo, ya sea en el administrador, ya sea en un copropietario, externo. ya ¿Usted sea se que imagina? pague una asesoría, pero tendrá que hacerlo. Imagínese usted la recocha donde hubiese una empresa que recolectara no es la palabra, donde agrupara, muy bien, agrupara a todos los administradores en una sola empresa para prestar el servicio. Eso se convertirá en una locura porque
el asegurar, ya empezamos que hay una persona jurídica que empieza a responder, ¿cierto? Sí. Y ir a esa empresa jurídica a responder por las acciones de otra persona donde las desconocemos es muy complicado. No, pero es es muy que no complicado. estamos hablando ahora, de que lo ahora vayan a mire cómo agrupar. empiezan a resumirse en las cosas. ¿Cuánto me estoy ahorrando con entrar allá y cuánto me va a cobrar usted por administrármela? No, pero a ver, es que yo no hablo de que los cojan y los agrupen a todos. Yo puedo hacer crecer mi empresa con lo que yo tengo en este momento y simplemente voy generando trabajo de manera legal sobre lo que yo ya tengo construido. No necesito agruparlos a todos. Si yo tengo la capacidad de tener 5, 6, 7 más, 20 más, 50 más. Es complicado. La verdad es complicado porque es que el tema de las administraciones de propiedad horizontal, primero, entre más pocas tenga la persona, más efectiva es la administración. Sí, eso es obvio. Eso es claro. Eso es claro, ¿cierto? El entrar a hacer una agrupación de administradores para coger muchas más administraciones se va a salir de todo contexto porque ya depende de unos terceros No, total. para la administración y para el cumplimiento de esa firma. Este es un tema bastante interesante. Yo pienso discúlpame, Clara, yo pienso que ahí los administradores de propiedad horizontal, yo pienso que lo que deben es aprender a hacer esos formatos, aprender a hacer todos esos descuentos, pararse sobre la norma, la ley, y empezar a hacer los descuentos correspondientes, y san se acabó, no pasa nada. Pienso que los trabajadores prestadores de servicios tienen que aprender a cobrar, tienen que aprender a tener en cuenta en las cotizaciones esos valores, donde van a decir, me van a descontar tanto, entonces yo voy a proponer esto. Hay ¿Sí? algo claro Sí. con este tema, y es que independientemente de que se agrupen, no se agrupen, se creen empresas, se crezcan las que ya están, como quiera que se funcione, va a afectar directamente el bolsillo de las copropiedades. ¿Por qué? Porque al usted ya descontarle al administrador 460,000 pesos, 470,000, ¿sí? Donde recibe un administrador promedio de 2 millones más o menos. No, Clara. Bueno, hay administradores que le pagan 1 millón de pesos. Listo, 1 millón de pesos. Que usted le diga, bueno, yo recibo 1 millón de pesos. Me va a descontar 400, pues No para tiene mí no sentido. es rentable seguir tiene siendo sentido, administrador, no tiene sentido, ¿cierto? no tiene sentido. Entonces, ¿qué va a suceder? Yo tengo que de alguna manera compensar, porque o me quedo sin administrador o pago más. Entonces esto implica que se van a subir las administraciones. Claro que sí. Sí. En algunas partes donde ya está el presupuesto va a haber unas cuotas extraordinarias. Claro que sí. Sí. Los administradores de propiedad horizontal también tienen que aprender a cobrar. Sí, va Sí. a haber un incremento. Va a haber un incremento interesante en todo en esto. todo aspecto, en sí. todo aspecto, inclusive en los prestadores de servicios. Va a haber un incremento de todo a todo. Oiga, hay otra pregunta. Un prestador de servicios que cobra 120,000 pesos por prestar una asesoría, ¿hay qué? Bueno, la norma habla de que usted puede hacer pagos parciales, es decir, por días, por semanas. O sea, usted puede hacer inclusive modificaciones, sobre todo teniendo en cuenta los trabajadores que no tienen que no tienen unos ingresos constantes, sino variables. En caso de los jardineros, los Sí. jornaleros, bueno, todo este grupito. Yo no sé. O sea, nadie se salva. Eso está bastante... Wow. Nadie se salva. Está bastante interesante este tema. Bien. Háblenos un poquitico de Clara. ¿Quién es Clara? Bueno, yo soy una abogada, especialista en Derecho Administrativo. Trabajo para... No importa. Bueno, No trabajo importa. para el sector público y sector privado también. Y nada, aquí resolviéndoles las dudas y las preguntas que tienen. ¿Por qué le pregunto quién es Clara? Clara es la persona que es la abogada de Igamocol SAS, la patrona de Igamocol TV. Y es quien está encargada de brindarles todas las asesorías a nuestros clientes. Y tiene unos paquetes completos a la mano con sus profesionales para brindarles ese apoyo con un paquete muy económico, ¿no, Clara? Precios muy cómodos. Precios muy cómodos, ¿sí? Entonces, Sí. para todos los clientes que deseen saber cómo se manejan, en la cajita de comentarios los pueden dejar y nosotros los leemos y le pasamos el teléfono de la doctora para que algunos de los clientes ya tienen el teléfono, se pueden comunicar directamente con la doctora Clara para que gestionen toda esta información, y los que necesitan apoyo para todos estos registros, para los que necesiten saber un poco más de esto,
Para todo el tema de... Asesorías con la doctora Clara, que van a la oficina de ella o ella va hasta donde ustedes, todo depende del acuerdo que hagan ustedes telefónicamente, porque no es un secreto, todos son honorarios, todos son costos, y ya dieron cuenta, todo es plata, aquí todos los movimientos es con plata. Y la pelea que estamos haciendo ahorita actualmente en Colombia, como ustedes han escuchado, todo lo que ha pasado es por plata, no es por más. Aquí nadie pelea por amor. Ojalá, deberíamos pelear por amor, Dios mío. Todo el tema de apoyo, de actualización de contratos, de formatos para realizar, con la doctora Clara, se pueden comunicar para apoyar en todo este tema de la reforma que rige a partir del 1 del próximo mes. De la ley que hemos estado hablando es la ley 2381 del 2024, que es una reforma pensional que da las nuevas obligaciones para contratantes, trabajadores independientes, ¿sí? No sé, Jennifer, yo quedé como que... Mucha información. No, sí, demasiada información en el tema, y esto va a traer muchas... Hay muchos cambios. Demasiados cambios que van a traumatizar muchas cosas. Pues la aplicación debe darse de manera gradual, ¿no? O sea, obviamente pero todos gobierno, tenemos que entrar en... El gobierno, el gradual es paguen. Pues de hecho tenemos impuestos anticipados, ¿no? Por eso. Imagínese usted. Sí. Entonces recuerden, nuevas obligaciones en todo el tema legal para contratar personas naturales, independientes, en todo el tema de seguridad social. Sí. 1 de julio. El 1 de julio comienza ya a aplicar. Preparémonos para esta ley. Porque es una ley, es que ni siquiera fue una norma, o sea, ni siquiera dijeron vamos a ver si la pueden cumplir o no sancionamos, no, es ley, ya, es ley. Sí, punto. sí, es una y comenzamos a partir del 1 y... El no pago no es excusa de... Sí. Oiga, no hablamos de eso, ¿no? Acuérdese, Y si no, sí, hablamos. Sí, lo hablamos, sí. Dijimos Acuérdese. que el hecho de que la copropiedad no descontara no significaba que el administrador o el prestador de servicios se nos haga loco. El médico me mandó unas pastillas para que no me olviden las cosas, pero me olvidó el nombre de las pastillas. Sí. Gracias por acompañarnos una vez más con Egamocol TV, donde la experiencia habla y la inteligencia practica. Los leemos en todos los comentarios. Pásenla bien. Muchas gracias.